No estoy en la sí, hermana, pero si usted tiene fuerza para trabajar, mire yo, como no hinchada, bien, la tenemos, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 1 y 2 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan a tropiezo, mas hay de aquel por quien viene. Mejor que fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dejémoslo ahí. Los hermanos desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro, pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en el cielo. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga su palabra, Padre. Que sea su Santo Espíritu que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y de mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado. Que lo que se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús enamorado. Amén. Y amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice ahí el título: ocasiones de caer. Hay un montón de oportunidades malas, ¿verdad? Oportunidades malas para poder caer de la gracia de Dios. Porque cuando usted peca, cae de la gracia. Entonces dicen que él anda caído, ha caído de la gracia. ¿Por qué? Porque lo ha dominado la prueba, la tentación. Por eso es que ahí habla de que hay, dice, pruebas. Dice ahí, ¿verdad? Dice, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan a tropiezo. Es que siempre vamos a tener tropiezos. No es que no vamos a tener tropiezos ni pruebas. Siempre vamos a tener, pero Jesús nos dijo de que Él no venía a quitarnos las pruebas. Él dijo que venía a ayudarnos con las cargas y con las pruebas para lograrlas sobrepasar. No es que vamos a pasar. Si Jesús mismo tuvo pruebas, tuvo tentaciones, y ahora nosotros como humanos que vivimos en medio del mundo, así dijo Jesús, ¿verdad? Que vivimos en medio del mundo, tenemos que ser logrados. Pero que confiemos, dijo al final, ¿verdad? Porque al final yo he vencido al mundo. Cuando dijo en el mundo tenés aflicción. Así que ahora Jesús viene de que es imposible que no tengamos tropiezos. Siempre va a salir alguien ahí tratando de que usted caiga en esa cascarita que le pongo. Pero dijimos que usted y yo tienen que aplicar la sabiduría. ¿De qué? De pedirle a Dios antes de que vayamos a caer. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos muestra el camino. Y por eso es que usted y yo siempre tenemos que clamarle a Dios antes de salir. Siempre tenemos que orar antes. Sea en la casa, en el camino donde vamos, tenemos que orarle a Dios. Que podamos llegar con bien, que podamos venir con bien, que podamos estar trabajando o haciendo otras cosas, que Él nos ayude. Porque necesitamos de Él, porque solo con Él vamos a lograr pasar esa tentación. Nosotros solos no dominamos. La tentación es más fuerte, la prueba es más dura. Si usted y yo estamos en Cristo, pero con Cristo es más fácil. ¿Por qué? Porque allá dijo Mateo la 11, dijo de que venid a mí, porque están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque con Cristo la carga es menos pesada. Entonces, por eso es que tenemos que caminar de la mano con Dios. Porque si usted y yo nos creemos autosuficientes en esta vida, vamos a salir derrotados, vamos a tropezar, y muchas veces cuesta levantarse. Hemos visto muchas veces que cuando les hablamos a la gente que ya conoce a Cristo, cuesta y dice: no, ya conozco yo el Evangelio, ya sé lo que es. Pues sí, pero ¿por qué no vienen? ¿Por qué no se arrepienten y vuelven a Cristo? Si ahí mismo vamos a ver, dice de que un montón de veces que usted y yo tenemos que aprender a perdonar, ¿verdad? Bien, iniciamos ahí en el versículo 1 del capítulo 17 de Lucas. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene.
Ahí está, ¿verdad? Que si alguien sirve de tropiezo, ay, y ese ay es la mente. Alguien se va a lamentar cuando haga caer. Y más si usted y yo servimos de tropiezo. Porque allí que dice imposible. O sea que en esta vida no es posible que no haya prueba. Es imposible. Porque estamos rodeados de pruebas. Entonces por eso Jesús dice, imposible es que no venga tropiezo. Tiene que ver. O sea, es necesario. Si nos vamos allá atrás en Mateo 18:6, ahí dice que es necesario. Vamos, veamos la parte de Mateo 18:6. Ahí atrás sí. 18:6 en adelante. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice, mejor recuérdense que se colgase al cuello una piedra de molino de asta y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo, dice, por los tropiezos. ¿Qué dice después? Porque es necesario. Ahí está, ¿verdad? Que dice que usted y yo necesitamos las pruebas para salir puritos, para salir en victoria, para darle la gloria a Dios. Entonces, por eso es que dice ahí, hay del mundo. Ahí está diciendo que las pruebas vienen por el mundo, ¿verdad? Por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Bien, regresemos allá al 17. Ya vimos eso ahí, que dice que es necesario. Y usted y yo vamos a través de las pruebas, porque las pruebas nos fortalecen, nos prueban la fe, como probó Dios a Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham le dio Dios una promesa, ¿verdad? De que iba a tener un hijo. Y ese hijo lo tuvo. Y se llamó Isaac. Y luego Dios se lo pidió. Y le dijo, entrega a tu hijo en sacrificio. Y lo probó. ¿Y se lo dio? Me lo probó. Entonces, cuando vio que él iba impuesto con esa fe en que si Dios no lo había dado y él se lo había pedido, lo iba a dar. Entonces, donde Dios vio ese, lo detente. Cuando él iba a hacer el sacrificio, detente, le dijo, he conocido que has creído, que tienes fe, que no estás aferrado, como nosotros muchas veces, ¿verdad? Que no queremos. Digo no quiere, no, yo también me incluyo, porque muchas veces no queremos nosotros soltar las cosas que Dios nos ha dado. Pero cuando nos desprendemos, uno siente esa libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, yo lo he sentido. Cuando yo tenía disponible el dinero para esa casa, yo me pude bien, no voy a quedar sin nada, decía yo. Pero no voy a hacer nada. Ese Dios me ayuda. Y hasta aquí Dios ha sido bien. Lo compré, sabía yo que yo no quería estar sacando el lucro ese. No, que yo lo quería glorificar a Dios porque Él me lo había dado. Así es que muchas veces nos cuesta entender. Pero cuando nos desprendemos, Dios sabe cómo responder. Así es que así es que por eso dice que es necesario que usted y yo tengamos pruebas. Tenemos que vivir en la prueba. Rodeados del mundo, dice. El mundo, dice. Porque tiene la prueba. Bueno, sigamos ahí en el 2. Mejor dice, recuerda que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Ahí está, ¿verdad? Es mejor que muera, dice, ¿verdad? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, antes, si usted y yo como cristianos necesariamente o voluntariamente en la cuestión queremos que alguien caiga, la verdad, que nos muramos así, que nos muramos, que nos pongamos la piedra y nos tiremos al mar, mejor que le pase la segunda. Eso es lo que está diciendo cuando dice, mejor recuerden que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos
pequeño, pero como Dios está hablando simbólicamente, ninguno de nosotros va a querer hacer eso. Aunque sirvamos de trompeta. Pero como Él es el que obra al final las cuentas, Dios nos va a cobrar. Amén. Si hemos hecho algo, Dios es el que va a obrar. Si usted y yo creemos y ponemos nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras aflicciones delante de Él, entonces, pero lo que está hablando es que usted y yo tenemos que andar rectamente. Amén. Sin tratar de ofender o de hacer caer a alguien o a alguien que se está acercando a Cristo. Cuando dice mis pequeños, a uno de mis pequeños, muchas veces hay algunos cristianos que son pequeños en la fe, son cristianos de leche, todavía no se puede dar alimento sólido. Entonces, allí es donde es más peligroso que usted y yo vivamos de tropiezo. Y ese es el problema. Que usted y yo, en vez de servir de tropiezo, usted y yo tenemos que servir de edificación para los demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Que usted edifique la vida de aquel que no le conoce. Porque solo así puede sacarse a Cristo. Entonces, por eso es que dice allí, ¿verdad? De que es mejor que se ate una una piedra de molino en el cuello que se lleve y se arrojase a la mano. Que hacer tropezar. Entonces, antes de hacer un mal, eso es lo que está diciendo. Antes de hacer un mal, mejor hagas el mal antes de tírese al mar y le ahogues. Porque eso es lo que pasa cuando usted tiene una piedra. ¿Cómo sale? Si está atado. Eso es lo que está diciendo ahí. Así que por eso es que dice que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que apenas van creciendo en la fe. Usted y yo ya estamos un poco creciditos en la fe, ¿verdad? Tenemos un poco más de crecimiento espiritual, pero los que van entrando, que son nuevos, ellos apenas van empezando a digerir el alimento. Así que tengamos cuidado de no hacer tropiezos. Bien, vamos al 3 ahí. Dice, mirad, dice, por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprende. Y si se arrepiente, Perdónale. perdona. Entonces hay que aprender a perdonar, ¿verdad? Aunque le haga una ofensa, aunque le haga un daño, tiene que perdonarle. Tenemos que perdonar así. Cuesta, Es que no es fácil. Pero porque no es fácil, no va a ser ese un pretexto para no perdonar. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto. No tiene que estar aferrado. No, es que me hirió. Me siento mal. Porque me hirió hasta el corazón. Me duele. No, pero más le dolió lo que él sufrió. Entregar su vida. Incluso que te atravesaron la lanza, la corona de espina, cargar esa cruz. Yo creo que esas ofensas que nos hacen a nosotros, ni por cerca, risa no debería haber. Burlarnos de esa prueba, porque es más fuerte el poder de Dios. amén. Es eso que tenemos que confiar, que nuestra fe es fuerte y que el que nos da esa fuerza es Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él con su fuerza Él venció todo sufrimiento. Ay, no me importa. Claro, ¿cómo lo voy a soportar? Pero lo soporto por amor, porque nos ama. No es que nos ama, todavía nos ama. Y ama a los pecadores, pero los arrepentidos, dándoles oportunidad a que vengan a Él. Para eso murió, para eso sufrió. Por eso es que Él, con autoridad, y así deberíamos de ser cada uno de nosotros, con autoridad, venir y decir, yo le perdono sus ofensas que me ha hecho. ¿Por qué? ¿Cómo es nuestra autoridad? Porque ya sufrí las ofensas. Pero si no he sufrido, me cuesta. Cristo la sufrió. Sintió todo lo que quisiera. Pero eso le dio la autoridad. ¿Para qué? Para
yo así les he enseñado. Yo he sufrido la ofensa. Amén. Y nosotros en casa hemos sufrido muchas ofensas por el Evangelio. Y él por eso es que sufrió, por amor al mundo, por llevar una doctrina diferente a lo del mundo. El mundo decía, si me matan hay que matar. Antes dijo Jesús, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Así oíste que fue dicho, mas yo digo, amarás a tus enemigos. ¿Por qué? Porque el que lo ofende puede ser un enemigo. Nadie que no sea su enemigo va a venir. Y alguien que le ama no le va a venir a hacer mal. No, es aquel que tiene algo contra usted. Por eso que aquí dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti. Si tu hermano, está hablando de hermano. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si ¿por qué me haces eso? O sea, ponerse a preguntarle, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás haciendo eso? Pero él no tiene que preguntar. Entonces dice, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónalo. Entonces, pero la palabra de reprender tiene que ser con autoridad y sin ofender, ¿verdad? Pues lo reprende, le dirá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué te debo? Ya buscándole la solución. Porque nosotros tenemos que aprender a Jesús, que Él tiene solución para todo. Sí, amén. Entonces, usted y yo busquemos la solución al problema. Si Él mismo dice ahí, de que hay que ponerse en paz con el prójimo si nos vamos camino al juzgado. ¿Por qué? Porque el juez te va a sacar hasta el último centavo. Entonces en ese juicio va a quedar pobre. Por eso es que él dice allí, ¿verdad?, de que hay que ponerse en paz con tu adversario. Por eso es que aquí Él nos está enseñando con su palabra cuando dice, mirad vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, o sea, con la reprensión, cuando dice repréndele, repréndala con mansedumbre, ¿verdad? No que no sienta el golpe. Y por eso es que dice repréndele. Y cuando te haya reprendido, cuando le haya preguntado, mira, ¿qué te hice yo? Tal vez se arrepiente y le dice, disculpa o perdóname. Entonces dice ahí, y si se arrepintiere, perdónala. Tenemos que perdonar. Es que un cristiano que no perdona no puede entrar al reino. Sí. Porque si la palabra sí lo dice, bien clara cuando dice, si perdonas las ofensas, también mi Padre perdonará. Cuando dice, si las perdonas aquí en la tierra. Pero si no las perdonas, os lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Entonces, tenemos que perdonar, aunque no nos guste, aunque sintamos, yo esa enemiga mía, ¿cómo no voy a perdonar? Y entonces está en contra de la palabra, en contra de lo que Jesús dijo. No nos caga la palabra. Pero como usted y yo ya somos maduros, dije, ¿verdad?, en la fe, en la palabra. Tenemos que entender que hay que tratar de estar en paz con todo el mundo. No tenemos que tener enemigos. Porque Jesús se habían hecho de él muchos enemigos por lo que él hacía. Pero él no odiaba a nadie. Él, por eso es que hasta en la hora de la muerte dijo, ¿verdad?, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ay, y usted dijo, ¿quiénes somos para no perdonar? Entonces, dice, perdónale si se arrepintiere. Terminemos ahí en el 4. Y si 7 veces, ¿cuántas veces dice? 7. Y si 7 veces al día pecar contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdona, tiene que perdonarle, aunque lo ofenda 7 veces, aunque le insulte 7 veces. ¿A qué bonito? Bonito, a la hora de estar en el problema, vamos a ver si es bonito, ¿verdad? Hacer amo con la Luisa. Ese es el problema. Por eso tenemos que aprender. Pero es que las enseñanzas ahí están bien claras. La enseñanza es clara. Sí, era clara. Pues sí, usted puede hacer así con alguien que ama, pues. Pero con alguien que no ama. Váyate a la vecina que le cae mal, o el vecino. Salud, pues. A ver si hace así, ¿verdad? Aunque me ofendas 10 veces, yo te perdono. Porque aquí dice al día.
De hecho, No dice amén. y a donde dice también, hermano, que si uno va a dar una ofrenda, que deje Ah, la ofrenda y que vaya a pedir tiene, perdón. exacto, tiene que Y estar no en Dios no la paz. recibe. O sea, Dios no le va a recibir eso porque usted no lleva paz en su corazón. Sí. Por eso Se puede dar lo que muchas sea, veces en aquel tiempo se hablaba de ofrenda de paz. Pero si yo no voy en paz, como Dios me va a recibir eso? Si Él sabe que en mi corazón no hay paz, hay odio, hay venganza. Porque queremos es destruir a aquel que nos ha pegado. Pero de todas maneras puede llevar algo a la iglesia. Ajá, pero no lo va a recibir. Al pastorcito que necesita. Pero delante de Dios. Entonces, por eso que dice allí de que si 7 veces dice ahí, ¿verdad? Y si dice 7 veces al día, no dice al mes, ¿verdad? Ni al año. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, o sea, después que la haya ofendido, vuelve a regresar otras 7 veces, perdóname, 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 y lo va a seguir haciendo, y lo vuelve a hacer, y te tiene que perdonar. El punto es que es el perdón el que Jesucristo vino a enseñar. Eso es lo que estamos viendo aquí, de que Jesús viene enseñando de que hay que aprender a perdonar, que no hay que ser de tropiezo. Mejor servamos para que otro se edifique con nuestra vida, con lo que le hablamos de la palabra. Por eso se dice yo, 7 veces al día volver a ti diciendo, me arrepiento, perdona. Entonces el punto es que usted y yo en nuestros corazones tenemos que tener presente, como tenemos presente la vida de Cristo en cualquier momento, tenemos que tener presente que no debe de haber odio, sino perdón. Tenemos que perdonar en todo momento. No 7 veces, en otras palabras o en otro evangelio dice, no te digo, hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aunque usted haga una multiplicación de 70 por 7 y le va a dar 490 y algo. No, tiene que volver a otra vez. Te estoy diciendo que todo el tiempo tienes que aprender a perdonar, eso es lo que digo. Esa es la enseñanza. No es que solo 7 veces, pero ya cuando viene la 8ª vez ya no puedo perdonar. Aquí 7 veces al día, dice. Pero ¿y si se pasa una? Ya no lo vamos a perdonar. No, es que en esa enseñanza dice de que usted y yo tenemos que en nuestra vida aprender a perdonar. Por eso el Padre nuestro así es. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces hay que perdonar. ¿Por qué? Porque Él ya nos perdonó cuando llevó nuestros pecados en la cruz. Y si Él ya nos perdonó, y nosotros seguimos con la mancha del pecado. Pero si no uno, nos limpiaron. si uno pide perdón y la persona no le escucha, no. Pues sí, pero usted le perdona. Pero si es que ya le perdonó su corazón o no solo el labio. Porque a veces uno dice, mire, yo habla a la persona que tal vez uno tiene problemas y la persona no le hace caso. Sí, usted le habla y le dice, porque usted en su corazón sabe que Jesús eso nos ha enseñado. Pero usted no tiene que poner ese pretexto. Si yo, aunque yo le diga, no me perdona, pues sí, pero usted sabió. Usted, si en su corazón realmente lo ha perdonado, no le va a doler que no lo perdone. Bueno, yo tengo paz porque yo le dije a él que me perdonó. Porque lo ofendí, porque le hice. Lo perdona, no lo perdona, ya es la situación de él con Dios. Pero usted y yo tratemos de estar en paz con cada uno de nuestros problemas. Así que ahí está la enseñanza de esta noche, ¿verdad? De que el perdón es lo que Cristo vino a navegar en la cruz del Calvario. Aquellos que nos ofenden, aquellos que deben decirnos, nos maldigan. Eso es lo que dice la enseñanza cuando dice ojo por ojo. Si tu hermano te maldice, bendiga. Así que hay que aprender a bendecir, aunque lo ofenda, bendiga, Dios le bendiga. No tenemos por qué guardar eso en nuestros corazones, porque si es una bolsa la vamos llenando de odio, acumulándose en nuestra vida y empiezan los problemas de salud en nuestro cuerpo. Porque la mayoría de los problemas son nerviosos, son presiones, es estrés. ¿Pero por qué? Porque no tenemos paz. Si caminamos en paz y andamos libres, sin miedo, sin nada. Pero porque sabemos quién es el que nos da esa fuerza, porque es una fuerza de voluntad que usted y yo debemos de tener para ponernos en paz y
por ejemplo, muchas veces nada más me quedo callado. No digo nada, ¿qué hago? Porque así no voy, solo lo voy. Y sé que cuando yo me quedo callado, y usted también lo sabe, de que oye Dios y el que paga es Dios. Así que háblale para Dios, hermanitos, sostiene ese rostro. Démosle gracias a Dios por esa palabra, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder estar aún en esta habitación, Señor, donde